organizando quienes somos parte del colectivo Emancipaciones, que es un ejercicio que tiene pues la intención de sacar o descentralizar un poco la idea de la universidad como único espacio posible de conocimiento y traer también otras discusiones a espacios que puedan ser más democráticos, especialmente en el contexto pues de la crisis que estamos viviendo en Michoacán y particularmente de la Universidad Michoacana. Entonces nos da mucho gusto que estén por aquí. Yo soy Lucero Ibarra Rojas, soy profesora en el CIDE y soy integrante del colectivo Emancipaciones. Entonces pues digamos que yo voy a estar medio avanzando, dirigiendo, coordinando, todavía no sabemos cómo llamarle a este ejercicio, pero medio llevando un poco la dirección de esta sesión que busca discutir un poco las aportaciones que se hacen desde la sociología jurídica a la comprensión del derecho. Entonces, pues eso, no sé si los demás quieren aportar algo, hacer alguna pregunta, comentario. Bueno, sí, eso. Ok, entonces, pues la sesión de hoy pusimos dos textos que están en línea para quienes quieran saber un poco más de lo que vamos a discutir y del tema y así, pero pues la intención es partir de un lugar que sea como más amigable también si no vieron los textos, entonces no es propiamente un requisito. La primera pregunta que yo tendría es ¿cuántos aquí son abogados o abogadas? Ya no estoy estudiando. Bueno, están estudiando Derecho, está bien. Vale. Vale, muy bien. Entonces, la sesión anterior, cuando abrieron mis compañeras Ale y Erika, el primer punto que estaban trabajando, o que presentaban, tiene que ver con qué es el derecho y tenía que ver con el ejercicio que queremos hacer en este experimento de pensar al derecho de una forma diferente también a lo que normalmente vemos en las facultades de Derecho, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería a los abogados, si nos quieren platicar, ¿qué entienden por derecho en la Facultad de Derecho, concretamente? No en otros lados, de momento. Bueno, desde el primer año nosotros nos han contextualizado que el derecho es el conjunto de normas bilaterales, coercibles, heterónomas que rigen al hombre en sociedad para tener una sana convivencia. Son, bueno, sí, teorías económicas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos quiera dar una opinión diferente? Ya escuchamos la voz como del estudiantado y lo que les han dicho y repetido, no 5 años, sino 2 más de prepa, ¿no? 7 años. Pero ¿cómo la vemos los profesores de la Facultad de Derecho? Decimos que el derecho es una de las ciencias sociales, por eso nuestra facultad es Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El derecho es una ciencia social, o cuando menos un campo del conocimiento social. Una ciencia social que estudia un fenómeno normativo que también se llama derecho, y eso pues nos acarrea luego confusiones, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Al objeto de estudio o a la ciencia que lo estudia? El derecho es una de las ciencias sociales, por lo tanto es posible la investigación, pero en el campo de las ciencias sociales, que estudia, como ya decía, un sistema normativo con todos los demás requisitos que ya se dijeron aquí, pero además estudia un importante fenómeno histórico. El derecho es un fenómeno histórico, y si es histórico, pues es social, es económico, es político, es cultural, es antropológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una ciencia social que estudia un fenómeno jurídico, un hecho histórico, pero también una filosofía. El derecho es sinónimo de filosofía. Hay una axiología jurídica, una ontología jurídica, una teleología jurídica, una hermenéutica, una lógica y sobre todo una epistemología jurídica, ¿sí? Que tiene que ver con la construcción del conocimiento jurídico, ¿no? Y todo esto determinado históricamente. ¿Qué quiere decir? Que el derecho es un fenómeno
que depende del momento histórico en que se vive. Cada momento histórico tiene el derecho que requiere y cada derecho ratifica o rectifica o cambia o transforma o fortalece el sistema establecido. Muy desordenado, disculpen cómo di la respuesta. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Y luego cuando pensamos el derecho fuera de la Facultad de Derecho, ¿qué pensamos los que no somos abogados? Quizás faltó decir en la definición del estudiante producido por el Estado. Nada más. Producido por el Estado. Vale. Entonces ahí tenemos ya varios elementos, hay elementos normativos, hay una clasificación que nos daban, hay un fenómeno de ciencia más amplio. Los que estamos en la calle, ¿qué pensamos? O bueno, los que no estudiamos derecho, que no vamos a la facultad aquí al fondo a que nos digan qué es eso. ¿Qué pensamos que es el derecho? Bueno, pues yo pienso que fuera de las aulas se piensa como aquella ciencia que se estudia las leyes como para mejorar o transformarlas en cuestión de la necesidad de la sociedad. Entonces, si la sociedad requiere una ley, pues ellos la hacen, ¿no? O la estudian y la crean. Muchas gracias. Pues sí, hay un principio que en principio cuando pensamos en derecho pensamos en leyes, ¿no? Y luego pensamos en ciertas cosas que esas leyes dicen que son, ¿no? O sea, normalmente la idea de derecho que rige la vida del hombre en sociedad nos da una idea de que alguien nos va a decir qué hacer, nos va a dar ciertas pautas de comportamiento, ¿no? Y luego vamos a tener alguna ciencia que va a tener una cantidad de justificaciones sí, filosóficas, epistemológicas, y que esas justificaciones nos van a dar una razón de por qué ese derecho, esas leyes, dicen lo que dicen y no otras cosas. Y que nosotros como sociedad aceptamos que esas leyes, generalmente emitidas por el Estado, esas cosas que dicen son correctas y más o menos, si nosotros las seguimos, funcionamos como sociedad, ¿no? ¿Hay alguna idea básica que podemos articular en ese tipo de noción? Ahora, cuando nosotros pensamos el derecho de esa manera, hay ciertas cosas que también los abogados especialmente, pero también las instituciones o los abogados a través de las instituciones judiciales empiezan a construir, que es la noción de que esas leyes tienen ciertas características. Una, que son válidas, que no son arbitrarias, que se deciden bajo ciertos criterios, que esos criterios de alguna manera las legitiman, ¿no? Luego también, los abogados por lo menos solemos decir, y las instituciones judiciales también, y los poderes legislativos también, dicen que esas normas son más o menos precisas, que son más o menos claras, que si nosotros no sabemos qué hacer, podemos tomar una ley, tomar un código, ir a un juez y esa persona nos va a dar una clara respuesta de qué es correcto y qué es incorrecto, y qué es legal y qué no es ilegal. Ustedes díganme si en algún punto algo les suena como que no, o que no nos han dicho eso por lo menos, ¿no? Luego también nos dicen que esas normas y esos jueces y esos legisladores actúan de manera más o menos objetiva. Entonces, que cuando yo voy a un juez, ese juez no va a tomar decisiones en función de lo que él quiere, sino que va a haber un montón de reglas que le van a decir cómo resolver. Y entonces no estoy yendo necesariamente a cualquier persona, sino a una persona que va a ser objetiva. Entonces todo esto le suena como el tipo de cosas que decimos los abogados y que dicen los jueces y que dicen los poderes legislativos. La siguiente pregunta, ahora todos como ciudadanos, es: ¿esa es su experiencia del derecho? Cuando ustedes se acercan al derecho, ¿encuentran reglas claras, objetivas, que no tienen, por ejemplo, prejuicios y que se aplican de manera clara y eficiente? ¿No? Veo como que hacen como que no. Bueno, ese es un poco el punto del trabajo de la sociología jurídica, o de la primera versión de crítica que podríamos tener a la sociología jurídica. La mayoría de la gente que nos acercamos al estudio de la sociología jurídica tiene mucho que ver con que encontramos que eso que dice el derecho que es, frecuentemente no es. Que eso que nos dicen en las escuelas respecto de cómo la solución está en el código o la solución la va a tener un juez, frecuentemente no es así. Y entonces el derecho no es un montón de normas, hay un montón de normas que luego se cumplen o no.
Y luego hay un montón de cosas que no están necesariamente escritas en una norma, pero que de pronto sí se cumplen y que de pronto sí hacen eso que decía el compañero de regir la vida de las personas en sociedad. Si nosotros bajamos esa noción, o sea, bajamos nuestra idea a esa noción más básica, lo que encontramos es una idea de reglas de convivencia que ya habían mencionado en la sesión anterior y que esas no puede o no que tengan que ver con un sistema normativo específico que puede o no ser producido por el Estado, ¿no? Y entonces ahí encontramos uno de los primeros puntos de los intereses de la sociología jurídica, el derecho no como norma, no como sistema normativo, no como reglas claras, precisas, que nos dicen cómo vamos a actuar y que luego los jueces hacen y que los legisladores hacen en un ejercicio de absoluta objetividad, sino como un fenómeno social, como algo que construye gente y que luego utiliza a otra gente y que luego tiene un montón de valores y significados y nos dice muchas cosas respecto de la sociedad en la que estamos. Algo más parecido justo a la idea de la ciencia del derecho, aunque no necesariamente así. Entonces, ¿cuál es la principal función, el principal eje de una visión sociológica? La idea de que el derecho en cuanto norma, en cuanto objetiva y en cuanto universal, no necesariamente es así. Y si eso no es el derecho, entonces, ¿cómo averiguamos qué sí es el derecho? ¿Ideas? ¿A quién le preguntamos qué es el derecho? Usted, ajá. O sea, puede ser como... O sea, podemos definir las cosas en tanto como las experimentamos y en tanto como las observamos, ¿no? Entonces, si bien a lo mejor no es como todo esto que dice la teoría, sino más bien como la entenderíamos entonces como aquello que estamos experimentando, como estamos observando, como, digamos, personas que les afecta directa o indirectamente el ordenamiento jurídico, ¿no? Ya se llame lo que sea. Claro, entonces lo que encontramos es una preocupación sobre cómo es el derecho en la realidad. O sea que si ya renunciamos a esa idea del derecho es un montón de normas, entonces lo que tenemos son un montón de prácticas, tenemos la experiencia de la gente, tenemos las prácticas de los jueces, tenemos los procesos legislativos, tenemos un montón de otros lugares donde podemos encontrar cómo se definen esas normas, quién las define, qué significativo les da, qué reglas usa alguna gente que no están en el derecho que emite el Estado, pero que sí sigue esa gente. Entonces encontramos todo este otro universo, ¿no? En muchos sentidos la preocupación de la sociología jurídica es en realidad una preocupación por la realidad de la experiencia del derecho. Entonces, es una preocupación por el derecho más allá de lo que dice el derecho. Uno de los textos que está como referencia para esta sesión es el de Pierre Bourdieu, que habla sobre los abogados como guardianes de la hipocresía colectiva. Y que a mí seleccioné eso dentro de un campo grande que es la sociología jurídica precisamente porque creo que pone un punto muy claro en el tipo de preocupación que nos interesa para esta sesión y creo que también para mucho de lo que hace el colectivo Emancipaciones, que tiene que ver con que los abogados frecuentemente nos entrenan a creer ciertas cosas del derecho y reproducirlas y luego eso no necesariamente es así y entonces eso nos lleva a buscar y a ver en otros lugares, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos en, bueno, la otra pregunta, ¿qué es la sociología? André. ¿Ya ves? Sí, hay una reacción violenta. Ya te digo. Una idea, ¿qué es la sociología? Es una ciencia Ajá. que se encarga o que estudia las... es una disciplina dentro de las ciencias sociales que se encarga o que analiza el comportamiento de las sociedades, sus relaciones. Vale, muy bien, suficiente.
Entonces, ahí vemos esta conexión, ¿no? La sociología nos ayuda a ver a la sociedad, y hablamos de sociología del derecho, estamos empezando a ver cómo el derecho es esta construcción, ¿no? Entonces, la preocupación en la sociología clásica, de los padres de la sociología, de Durkheim, Marx y Weber, siempre hubo una preocupación por el derecho, porque el derecho claramente es un eje importante para la estructuración de la sociedad. Entonces, es muy difícil en una sola sesión abordar todas las posibilidades de las vertientes sociológicas que hay, ¿no? Sin embargo, quisiera remitir a uno de los padres de la sociología jurídica, que es el Eugene Ehrlich. Entonces, el planteamiento de Ehrlich, que es uno de las primeras preocupaciones directamente por la sociología jurídica, tiene que ver con la idea de derecho vivo. O sea, él contrapone la idea de que hay una cosa que es el derecho vivo frente a lo que en su momento se estaba empezando a cocinar, porque en realidad Kelsen es un poquito más joven que Ehrlich, frente a la idea de que del derecho puro como el derecho como la norma, ¿no? Entonces, ¿a qué le suena la idea de derecho vivo? ¿Por qué creeríamos que el derecho está vivo? Bueno, no tengo una idea muy clara, pero pienso que sería el derecho vivo, pues las costumbres que tiene la gente, tal vez podría ser ahí los usos y costumbres de los pueblos indígenas, incluso el código moral de cada individuo, que pueden ser a veces reglas escritas o no escritas, pero bueno, una forma de, cada quien la forma que busca como de guiarse, sería tal vez lo que aplica. ¿Alguien más? ¿Alguna idea de por qué el derecho podría estar vivo? También suena como a algo que es cambiante, que no es permanente y está vivo, ¿no? Eso también diría pues que no está terminado. Parece que los estoy atacando con el micrófono. Pero bueno, sí, eso. La idea de derecho vivo básicamente significa eso, esas dos cosas. Significa que el derecho, más allá de si está o no está en las normas, tiene que ver con lo que la gente vive, con lo que la gente cree que es correcto, con cómo se va experimentando la vida. Y tiene que ver con algo que no está terminado, con algo que cambia, con algo que está en constante mutación. Entonces, la idea básica es básicamente eso. Bueno, sí, básicamente. La idea es esa, que el derecho, más allá de ser algo estático en las normas, es algo que está vivo, tanto en la experiencia de la gente como en una constante mutación y en una constante transformación, ¿no? Un eje de mi libretita. Después, esta idea de Ehrlich del derecho vivo se ha transformado mucho a lo largo de los estudios de la sociología jurídica. Entonces encontramos diversas corrientes, ¿no? La idea de derecho en libros versus derecho en acción, que básicamente tiene las mismas implicaciones. Hay una cosa que está en los libros, que es derecho, o sea, son leyes, y están ahí, y tienen un significado, tampoco son completamente irrelevantes, pero luego está el derecho en acción. Y el derecho en acción a veces tiene que ver con esas leyes, y a veces no tanto, ¿no? Están los estudios, por ejemplo, de conciencia jurídica, que nos dicen, lo que es el derecho, lo que es más realmente el derecho es lo que la gente piensa que es el derecho. Cuando yo salgo a la calle, por ejemplo, hay un montón de reglas de tránsito que no me sé y tal vez realmente no rigen mi vida en sociedad, pero hay una regla como del 1 por 1 y 1 que durante mucho tiempo no estuvo en el reglamento de tránsito, pero que claramente rigen la vida de las personas en sociedad, porque nosotros creemos que eso está ahí y creemos que hay un cierto nivel de legalidad en esa idea. Entonces, por ejemplo, los estudios de conciencia jurídica lo que hacen es estudiar lo que la gente piensa que el derecho es y cómo la gente interpreta el derecho y cómo la gente vive el derecho. Y la mayoría de estos principios, bueno, de estas corrientes, su punto esencial es decir, el derecho no es la norma. No es que esté la norma por aquí y lo que la gente piensa de la norma por otro lado, y estos son como conciencia no sé, moral o ética u otra cosa, sino que esas cosas que nosotros pensamos son el derecho. Esas prácticas de los jueces que pueden o no estar ancladas en una sola forma son el derecho. Entonces el derecho se vuelve precisamente esta cosa que está mucho más viva.
Ok. Entonces, en esta preocupación de la sociología jurídica, que a mí siempre me parece importante recuperar esta primera crítica porque creo que es fundamental, el derecho se nos desmarca un poco, ¿no? Ya nos cuesta más trabajo decir dónde están los límites de qué sí es derecho o a qué sí le podemos decir derecho y a qué no le podemos decir derecho. Si todo lo que guía, si todas las normatividades que guían la experiencia de la vida de la gente son derecho, entonces de pronto casi cualquier cosa podríamos interpretarla como derecho, ¿no? Y a los abogados eso de pronto ya no nos gusta tanto, porque entonces a los abogados sentimos como que esa especificidad de nuestra área de pronto es menos relevante. Y un poco trabajar con sociología jurídica es aprender a sentirse cómodo en ese lugar. Pero la sociología jurídica, en tanto tiene pretensiones de ciencias, lo cierto es que también retoma ciertos referentes teóricos. No es tan desarticulada como de pronto parece cuando yo lo estoy explicando durante la última media hora. Tiene ciertas guías teóricas y metodológicas que tratan de dar algún sentido a eso que ya desarticulamos. O sea, si ya rompimos con todas las nociones que teníamos, ahora nos toca volverlas a construir. Pero ¿desde dónde la construimos? La experiencia de la sociología jurídica es construirla precisamente desde otras ciencias sociales, que normalmente suele ser más amplio, suele tener una inspiración importante en la sociología, pero suele jalar también de otras ciencias sociales como la antropología, por ejemplo. Entonces ahí tenemos varias posiciones teóricas, metodológicas, que tampoco son homogéneas. No es que todas digan exactamente lo mismo, más allá de decir que la norma no es suficiente. Entonces, ¿qué tipo de cosas dicen? Y la pregunta que nosotros queremos hacer es si todas esas cosas que dice la sociología jurídica son siempre críticas del derecho o si pueden no ser. Entonces, en la sociología jurídica normalmente podemos encontrar, por ejemplo, cosas como la teoría de sistemas, que dice el derecho es un sistema social, pero es cerrado y entonces tal vez no se conecta tanto con otras partes de la sociedad. O podemos encontrar teorías que dicen, bueno, el derecho es un fenómeno social, pero está cruzado por el poder y es usado por los poderosos. Y eso tiene ya una impronta más crítica, ¿no? Entonces, si nosotros vemos estas otras cosas del derecho, empezamos a encontrar otros lugares de crítica, otros lugares de discusión. Ahora, hay algunos ejes que normalmente tratan de jalar a la sociología jurídica a cosas como más, como que restaurar el lugar del derecho, como la teoría de sistemas, como la cuestión de normas. Pero si ustedes piensan en que la sociología jurídica tendría que ser crítica, ¿qué tendría que tener? ¿Qué cosas tendría que ver del derecho para decir que es crítica? ¿Por qué sería crítica la sociología jurídica? Pues admitir que no hay postura neutral y que quienes formalmente las reveladas por una sociedad, por un pensamiento histórico, cultural. Gracias. Sí, ese es un muy buen punto, ¿no? Entonces, la sociología es crítica cuando nos muestra justo que eso que dice el derecho, que es neutral, también funciona para esconder ciertas cosas, como que hay gente que hace el derecho y como que hay gente que produce esas cosas y que esas cosas significan algo y que entonces no se crean en la completa abstracción, ¿no? Que hay varias corrientes de sociología jurídica que dicen eso. ¿Qué más sería crítico, por ejemplo? Pienso como que una visión crítica es parte de cuestionar el cómo están las cosas y el por qué están así las cosas. Es decir, o sea, en el caso específico de lo que estamos hablando sería como cuestionar de dónde viene, en qué está fundamentado y para qué sirve. Claro, y hay una cosa que ya había salido antes, ¿no? La historicidad del derecho, que cuando el derecho nos dice que es neutral, también nos dice de alguna manera que eso es así, y es así como por arte de magia. Hay una pretensión de que uno no construyó eso.
Y sin embargo, ideas que están en el derecho, como la idea de qué es una familia, como la idea de qué es una propiedad, a quién le pertenece, que qué es un delito, qué no es un delito, son cosas que están construidas. Y una crítica importante a la visión del derecho es tratar de ver cómo se construye eso y de dónde viene, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Alguien iba a hablar acá? Pues no, nada más si se aplica o no, ¿no? Sería. Si realmente se aplica, ¿no? Claro, y una crítica que podemos hacer al derecho que es pensar, bueno, sí, están todas esas leyes, pero ¿qué significan y qué se aplican? Y luego, ¿por qué algunas se aplican y algunas no? O sea, ¿cuáles son los procesos que hacen que haya ciertas leyes que sí se cumplen y luego un montón de otras leyes que no? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, el derecho penal es más eficiente que el derecho de los derechos humanos? O sea, ¿cuáles son las estructuras que permiten que esas cosas sean así? Entonces, ese es un punto importante en el que podemos llegar si tratamos de ver esta visión más amplia. ¿Quién más? Bueno, pues yo creo que para que sea sociología crítica tiene que tener una teoría de poder, ¿no? O sea, es ver el fenómeno jurídico atravesado por el poder, ¿no? Y como dices tú, yo creo diferenciar muy bien, porque una cosa es ser interdisciplinario, o la sociología jurídica puede ser la interdisciplina de la sociología y el derecho, pero no necesariamente eso es crítico. Ser antipositivista no es ser crítico, eso también es una de las cosas que hay que distinguir. Uno podría justamente decir que las normas se realizan o van más allá de la lógica formal establecida por la teoría pura de Kelsen, y que la sociedad incide de alguna manera, pero no ver, por ejemplo, que la ley es una ley construida por hombres. No ver, por ejemplo, que la ley, el derecho estatal es construido por una clase social y para beneficio de ciertos sectores sociales, ¿no? Entonces, tiene que ver una teoría de poder. Efectivamente, una cosa a la que regresamos constantemente y que es lo que hace precisamente si hacemos una sociología jurídica crítica, es ver precisamente cómo detrás de todos estos procesos, detrás de las leyes, detrás de que se cumple y que no se cumple, detrás de quién decide, hay procesos precisamente de poder. Hay dinámicas que se dan en la sociedad que tampoco pasan neutralmente. O sea, el hecho de que pasen en la sociedad no significa de pronto que todos participamos necesariamente. O significa que los procesos de participación son distintos, o quienes toman las decisiones, o quienes llegan a los puestos. Y eso sería, en muchos sentidos, el principal eje de una sociología jurídica crítica frente a una sociología que tal vez nos hiciera pensar precisamente en las normas de otra manera, pero siguiera neutralizando las dinámicas de poder en las que eso sucede. Entonces, bueno, dejamos hablar. Ahora, una de las cosas importantes de ver a la sociedad y de ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan y a quién sirven esas cosas que funcionan, tiene que ver con cómo pensamos nuestras realidades, cómo pensamos la realidad de México, la realidad de América Latina frente a otros sistemas normativos. Y en ese sentido hay discusiones que son muy importantes respecto de cómo pensamos la sociología jurídica en América Latina, que también había uno de los textos que pusimos en línea para quienes quieran ver una posibilidad de agenda. Pero las discusiones de América Latina están marcadas por muchas dinámicas. Ahora, ¿qué creen que discutimos los latinoamericanos sobre la sociología jurídica que no discute otra gente? ¿O qué creen que discutimos los latinoamericanos sobre el derecho que no discute otra gente? ¿A qué te refieres por otra gente? La que no discuten en Estados Unidos. O sea, ¿qué crees que discutimos nosotros que los demás no? ¿Pueblos indígenas? Puede ser. ¿Por qué? Porque la realidad latinoamericana, básicamente como mucha de la lucha de los movimientos sociales y como de la crítica ha estado como centrada en América Latina en pueblos indígenas. Y porque pues, Estados Unidos, más allá de que sí tiene pueblos indígenas, está centrado más bien en las sociedades urbanas. Los estudios de sociología jurídica están centrados en sociedades urbanas. ¿Y qué crees que decimos de los pueblos indígenas? ¿Decimos? ¿Qué crees que dicen los ¿Quiénes decimos? Bueno, es que justamente la sociología jurídica poco dice, ¿no? De los pueblos indígenas, se ha encargado la antropología jurídica más bien. Pero bueno, ¿qué dicen? Pues que, no sé si te sigo, que producen su propio derecho, que tienen su sistema normativo, que es vivo, que tiene vigencia. ¿Quién más?
pues me imagino que podría ser, y retomando lo de las relaciones de poder, pues la situación de dependencia y todo, que si estas leyes, estas relaciones, no sé, incluso tratados internacionales, qué tan igualitarios son o cómo se podría mejorar, al menos para la región de América Latina. Bueno, históricamente, y creo que todavía, pues Estados Unidos ha estado muy, pues por encima de todo esto, sacando provecho, entonces cómo hacer que fuera algo más igualitario. Sí, muy bien. Bueno, ya no te pregunto, supongo que dices cómo hacemos para que sea más igualitario. Muy bien, ¿quién más? El tema de los feminicidios en América Latina es un tema muchísimo más delicado que en otras regiones del mundo. Ay, pues no sé qué dicen todos, pero de lo que yo sé es que pues obviamente se cuestiona el por qué esta ensañación con los cuerpos de las mujeres y qué pasa aquí en América Latina que no pasa en otros lados y que nos deja más vulnerables a nosotras. Bueno, en todo lo que comentan, creo que tiene que ver también con atravesarlo con distintos sistemas de opresión. Por ejemplo, reconocer que el territorio de América Latina tiene una historia de colonialidad, atravesarlo por las cuestiones de clase, ¿no? También pensaba como en la historia de los trabajadores, en el movimiento de los y las trabajadoras. ¿Qué otra cosa? Pues sí, también lo del sexo, ¿no? Creo que eso se aplicaría a todos los temas que dijeron los compañeros y la compañera. Y también pienso en que tal vez, no lo sé, pero supongo que porque es algo importante, como la tenencia de la tierra. O sea, América Latina tiene pues también una historia de despojo muy grande por estas mismas cuestiones que dije hace un momento. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Algunos son temas latinoamericanos, otros son de la sociología jurídica, pero bueno, todos tienen una articulación. Pero ¿quién más? ¿Qué más se les ocurre que estamos discutiendo? En la plática en corto. No, bueno, un tema que ha sido muy importante para la sociología jurídica es el tema de los movimientos sociales en América Latina, ¿no? Y sus particularidades. Una de esas puede ser justamente, decíamos, los movimientos sociales que vienen de los pueblos indígenas. Creo que también mucho cruzado como por discusiones sobre colonialismo, ¿no? Y lo que viene o lo que podría venir después del colonialismo o lo que había antes del colonialismo. ¿Y qué crees que estamos encontrando cuando estudiamos los movimientos sociales? ¿Qué crees que dicen esos estudios? O sea, ¿qué te imaginas que aportan a la discusión? Sobre derecho. Pues no sé, o sea, creo que, bueno, pueden ser muchas cosas, pero uno pues podría ser justamente como los usos del derecho en los movimientos sociales. Sí, como diferentes formas de utilizar el derecho en un contexto de movimiento social. Judicialización política, por ejemplo, o un uso contrahegemónico del derecho, o un uso liberal del derecho. Pienso que algo de lo que hablamos acá mucho es como la intervención de otras potencias o de otros países en los asuntos internos y las relaciones asimétricas de poder en términos del ordenamiento internacional, cómo afectan las lógicas o las dinámicas incluso económicas, cómo repercuten al interior. Incluso hasta me parece que en los últimos años a lo mejor como las nuevas presidencias o los nuevos modelos de gobernanza en territorios latinoamericanos. Muy bien, muchas gracias. Están haciendo un muy buen diagnóstico. ¿Qué más? Lo que pasa es que es bien heterogéneo, ¿no? Porque por un lado tienes una sociología que, por ejemplo, estudia sociológicamente el derecho para implementar reformas neoliberales, ¿no? Y eso pues no tiene nada de crítico, por decirlo de alguna manera. Tienes también una área de estudios de management judicial que también son de corte
neoliberal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tienes todas estas formas de estudio, por ejemplo, de nueva regulación de soft law, para los tratados de libre comercio. Esas cosas son que se estudian en América Latina, en Argentina, en México, en Brasil. Pero por otro lado, pues también tienes esta otra agenda, ¿no? Entonces la sociología jurídica, pues como todo campo está dividido, por decirlo así. Bueno, es un campo en disputa, ¿no? Hay formas por ejemplo, yo creo que la sociología jurídica mexicana en las últimas décadas se ha dedicado a legitimar las reformas neoliberales, ¿no? La mayor parte de los estudios, como muy visibles, vamos a decirlo así, son un poco como esa tendencia, ¿no? O sea, cuando uno, por ejemplo, yo recuerdo el libro blanco de la reforma judicial, es un libro, un texto que tiene una pretensión sociológica. Ya los sociólogos del derecho dirán si lo es o no lo es, pero vamos, no es un libro kelseniano de ninguna manera, ¿no? No es un libro basado en la teoría pura del derecho. Entonces, pues yo creo que, preguntarse qué encuentra la sociología jurídica en esos temas sería preguntarse qué es sociología jurídica latinoamericana, ¿no? Quizás, porque, insisto, como que la sociología jurídica sí es variopinta, ¿no? Me gustaba más el diagnóstico que estábamos haciendo antes, pero aprovechando que lo sacaste al tema, ¿cómo se justifican esas reformas, por ejemplo? ¿Qué es lo que crees que dice? Bueno, ¿qué es lo que sabes que dicen ese tipo de estudios? O sea, ¿cuáles son los argumentos que usan? Bueno, hay como, yo creo que muchas cosas, ¿no? O sea, justamente sociológicamente, de una forma, pues creo yo, media tramposa y arbitraria, porque bueno, todas las ciencias sociales tienen una aspiración de realidad, pero pues, es eso, una aspiración. Plantean, por ejemplo, que países como los latinoamericanos tienen un déficit institucional, ¿no? Parten de ese principio. Y que justamente para reforzar, por ejemplo, una economía de libre mercado, es toda la teoría del consenso de Washington, ¿no? Post-consenso de Washington. Se tiene que reforzar las instituciones y preparar instituciones para que funcione una economía de libre mercado. De hecho, lo que nos tiene hoy aquí quizás es parte de eso, preparar a la universidad para una economía de libre mercado y terminar con un modelo de universidad pública que fue de un periodo previo. Para eso pues se dispone de una serie de teorías, también de una serie de estadísticas o también de estudios cualitativos, pues que siempre un poco pues, se pueden estirar y aflojar para un lado o para el otro, ¿no? Entonces yo pienso que de ahí parte. Por otro lado, pues también creo hay otro factor que podría ser como una especie de imperialismo legal, ¿no? Que también es una categoría de sociología. Que creo que lo comentaban un poco, el querer copiar a los países del primer mundo, ¿no? De pronto en la Facultad de Derecho nos enseñan, no, es que esta es la legislación de derecho de acceso a la información de Finlandia, hay que hacerla igual. Y bueno, no se queda preguntando, pues no más allá de que Finlandia parece que sea un país que más o menos funciona a su estado, pues que tiene en común con nosotros, con nuestra sociedad, ¿no? Entonces, creo que esto también influye, pero detrás de hay un diagnóstico también, pues, social que permite legitimar, digamos, ese tipo de medidas, ¿no? Gracias, Orlando, por la visión pesimista de la sociología jurídica. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Lo que dice Orlando es cierto en el sentido de hay más de una sociología jurídica, ¿no? Y creo que es un poco es importante al punto que quiera llegar, por mucho que a mí me gustaba más el diagnóstico anterior, porque el diagnóstico de Orlando en realidad es como bastante cierto, ¿no? Una parte importante de la sociología jurídica en América Latina está orientada a pensar estos mismos problemas que ya venimos hablando, pero desde una perspectiva que dice, bueno, lo que pasa es que en América Latina estamos mal. O sea, básicamente estamos mal. Y en comparación con el norte, en comparación con Estados Unidos, en comparación con Europa, pues ellos están bien. Y entonces lo que vamos a hacer es un montón de estudios que van a mostrar precisamente cómo esto es una realidad. Y precisamente hay un análisis sociológico de eso. Es algo que se construye precisamente a partir de ver no solamente al derecho como ley, no solamente al derecho como norma y no solamente hacer análisis normativos, sino ver precisamente lo que hemos venido diciendo. ¿Cómo funciona ese derecho? ¿Qué cosas se aplican y qué cosas no se aplican?
y qué cosas se aplican bien y no se aplican bien. Y que puede estar muy orientado a decir, pues en Estados Unidos lo hacen bien. O sea, si pensamos, por ejemplo, tomemos el ejemplo claro del sistema penal. Cuando nosotros cambiamos de sistema penal, ustedes han oído hablar de la transición de sistema penal, ¿sí? ¿No? Sí. Sí. Ok, ¿y qué sabemos de eso? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué han escuchado sobre el sistema penal? A ver, el grupo de los abogados. Que estaban casi todos concentrados de este lado, por eso señalo hacia acá, no porque quiera tener a las compañeras en el foco de la atención. Que es oral, ¿no? Platícanos. Pues que ahora el sistema penal acusatorio, ¿no? Que es oral, o sea, bueno, uno de sus características, ¿no? De ahora, y copiando al de Estados Unidos, ¿no? Que ahora ante un juez pues tienen que exponer, ¿no? El caso, y antes aquí pues era de manera escrita, todo se llevaba de manera escrita, es una de las características. Muy bien. ¿Alguien sabe alguna otra cosa? ¿Es lo único que les han contado del sistema penal? Bueno, creo que ahora ya no eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, sino que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ay, no sé, ¿cómo que no? Entonces se supone que es así. O sea, en México se suponía que eras culpable automáticamente. O sea, en algún otro lugar. Ah, creo que en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué más? Digo, porque ese también es un buen diagnóstico de lo que sabemos de las transiciones del derecho en México. Si realmente lo que hemos escuchado ha sido eso, que va a ser oral y que ahora eres inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Y más o menos como en Estados Unidos, o sea, aumentándole a esas dos ideas, al final, como en Estados Unidos, ¿no? Y eso es así. Había como dos cosas muy claras, ¿no? Como no te podían detener, bueno, se supone que ahora no te pueden detener a menos de que haya una orden expedida por un juez o porque te agarren en infraganti, ¿no? Sin embargo, o sea, tener un ejemplo de cómo no pasa, en Morelia hace un par de meses detuvieron a un montón de gente, supuestamente porque tenía apariencia de que tenía algún tipo de adicción, y las detuvieron ilegalmente y las metieron en un espacio sin siquiera como... o sea, ilegalmente en el sentido de que ni siquiera estaban como por voluntad propia, ¿no? O sea, es como, eso dice, pero en la realidad pasa eso. Y luego no hubo ninguna sanción. Fue como, ay, disculpe, perdón. Claro, ¿no? Pero ahí volvemos precisamente a ver cómo en México nos damos cuenta y nuestra experiencia con el derecho es constantemente nuestra experiencia de lo que no pasa como dicen que se supone que debe de pasar, ¿no? Pero la otra pregunta sería, bueno, el sistema penal está orientado por la idea de que como en Estados Unidos es oral y la gente es inocente hasta que se pruebe lo contrario, entonces es una mejora de nuestro sistema penal, ¿no? Ese es el discurso, eso es lo que parece que todos más o menos hemos escuchado a grandes rasgos, más allá de las particularidades jurídicas más densas y más complejas. Pero ¿creemos que eso es cierto? No, alguien no cree. ¿Por qué no crees? Que no es cierto que ese cambio va a ser bueno porque acercarnos a Estados Unidos va a ser nuestro sistema penal, así como dicen, oral y basado en la inocencia. O sea, no va a cambiar porque no tenemos el mismo contexto histórico, político, social que tienen en Estados Unidos, y porque incluso quienes aplican las leyes no están formados para aplicarlas de esta nueva forma, y tampoco se invirtió en formarlos para aplicarlas de esta nueva forma. Entonces hay como un híbrido exótico ahí. Los mismos abogados, aunque son las generaciones nuevas, tampoco salen preparados para aplicarlas, y aunque salgan preparados se encuentran con las trabas de que los jueces siguen sin estar preparados, y así sucesivamente hasta la eternidad. O sea, contrario a lo que dice la compañera, yo sí vi como le invirtieron muchísimo dinero. O sea, yo vi una gran cantidad de recursos invertidos al nuevo sistema de justicia penal vendido como la gran panacea, ¿no? Como el gran avance jurídico, y entonces había como
O sea, yo recuerdo como todas estas capacitaciones donde se les pagaban hasta viáticos a Ciudad de México. O sea, había mucho dinero invertido en ello. E incluso una de las críticas, ¿no? Como del lado de las feministas, que es como, es que es un sistema para hombres, ¿no? Porque, perdón, pero la mayoría de los que están metidos en un proceso penal son hombres, ¿no? La mayoría de los que ejecutan son hombres, la mayoría de los que llevan casos son hombres. O sea, al final es como, o sea, yo lo veía como un poco desde afuera, que sí había mucho dinero invertido en este gran avance que se nos vendió, que el gobierno mexicano vendió como para ir incluso como apego a los derechos humanos, ¿no? Como los nuevos estándares internacionales, estamos avanzando en términos jurídicos y estamos mucho más cerca de la justicia que antes. Perdón, entonces he tenido un día difícil. Ok, pero tenemos la idea entonces de que tal vez en México todavía no tenemos, por lo menos, una discusión sobre si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Pero ¿qué pasa con el modelo que estamos replicando? ¿Qué pasa con el modelo de Estados Unidos? O sea, ¿nosotros realmente creemos que el modelo de Estados Unidos es así? O sea, oral y solo va a la cárcel las personas que son culpables. Ok, ¿por qué no? ¿Por qué no crees así? Bueno, primero porque quien emite la sentencia, bueno, no soy abogada ni nada, entonces igual un poco, pero quienes emiten la sentencia o están a favor o en contra de que a una persona se le meta a la cárcel o no es un jurado, ¿no? Lleno de personas y que tiene una opinión y pues también un contexto, ¿no? Económico, social. Entonces, en función a eso, toma la decisión y muchas veces llega a ser ambiguo el por qué toma la decisión desde mi punto de vista, pero tampoco sé mucho del tema. Yo me puse a pensar, por ejemplo, en diversos casos que han sido muy mediáticos sobre crímenes en Estados Unidos y quiénes son los posibles culpables, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en actos de terrorismo o situaciones así, bueno, son terroristas extranjeros que sean de ciertos países, ¿no? Nunca van a haber actos terroristas por parte de hombres blancos americanos, por ejemplo, o prácticas que se condenan socialmente como las que se condenan de personas que no son blancas. Por ejemplo, también es muy fácil, está el estereotipo, ¿no? Los hispanos son ladrones, los negros son ladrones, los americanos no, pues, ¿no? O sea, tal vez inclusive un americano puede que tenga a lo mejor un problema psiquiátrico, pero no comete un crimen, pues, ¿no? O sea, los malos, los criminales son los negros, son los hispanos, y eso lo vemos, es algo que creo que todas y que todos hemos apreciado, ¿no? Y en ese sentido, pues otra vez lo que decían, ¿no? El derecho no es neutral. Hay personas, hay inclusive como lo que decía en la lectura de Bourdieu, lo que decía de cómo se forman como estas representaciones, ¿no? Ya no son las personas, sino inclusive como esas representaciones las que empiezan a delinear la justicia y el derecho en este caso. Me voy a permitir leer algunos comentarios que están poniendo en la transmisión en vivo. Dice Carlos Montiel que el sistema acusatorio no es copia del de Estados Unidos. Lucio Rosas dice que el sistema judicial jurídico del norte es un sistema de retribución y castigo basado en normas morales de aquellos en el poder, y en su opinión no funciona porque deshumaniza al culpable y no apoya a la víctima a sanar más allá del placer de castigar al culpable. Gracias. En realidad eso es muy interesante, sí, pero ¿alguien más acá? Yo
creo que quizá en el derecho penal es donde podemos encontrar esto que no nos gusta sobre el derecho, ¿no? Que es para los poderosos y para los ricos, porque lo que entiendo, no es que yo sea penalista, ¿no? Pero lo que entiendo es que en el nuevo sistema penal no es básicamente cada una de las partes carga con una de las pruebas, entonces probar o cosas así significa perito, significa dinero, ¿no? Entonces, quienes no tienen dinero para acceder a un abogado, quienes no tienen dinero para pagar un peritaje, quienes no tienen así, ¿no? Entonces quedan a merced otra vez, ¿no? De no poder pagar, no poder comprobar y quedar otra vez en la cárcel. Y entonces los que quedan en la cárcel pues no son los ricos, ni los blancos, y no son los pobres, los que efectivamente viven en la precariedad. Creo que ese es... Y en un país como México, pues obviamente ese sistema penal está como antes, ¿no? Propenso a la corrupción, ¿no? Porque quien más tiene, pues tu caso se atiende más rápido, ¿no? Y creo que de todas las ramas del derecho es, insisto, la parte donde es la parte que no nos gusta, ¿no? Que es el derecho protector de los poderosos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ok, sí. Entonces lo que tenemos ahí, por ejemplo, son, así nada más haciendo un análisis general, podemos ver varios temas de cómo precisamente un enfoque sociológico puede ser o no más o menos crítico, puede ser o no más o menos correcto respecto de la forma del derecho como la piensan los abogados. O sea, nosotros podemos tener una idea de que, estudiando el sistema penal acusatorio, de que no es una copia del de Estados Unidos, lo cual no demerita y no quitas de la sociedad todo lo que pensamos que sí es. Entonces, el derecho penal, independientemente de si eso no es una copia del de Estados Unidos, que es cierto que eso es debatible, eso está por un lado, pero por otro lado tenemos todas estas comprensiones de lo que nosotros creemos. Y estas comprensiones son mucho más significativas respecto de cómo lo estamos entendiendo y cómo nos acercamos al mismo. Ahora, nosotros partimos, como hace mucha sociología jurídica, de decir, bueno, eso no puede funcionar en México. No puede funcionar en México porque acá somos corruptos, porque acá el sistema es inadecuado, porque acá la gente no se prepara bien. Pero si lo pensamos un poco más, entonces puede que veamos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el sistema penal estadounidense es el más grande del mundo. 1 de cada 4 personas en estado de cárcel está en estado de cárcel en Estados Unidos. Entonces, la suposición de que solo los culpables van a cárcel se nos cae súper rápido si vemos eso. Bueno, antes de continuar yo tengo varias dudas desde el inicio, entonces discúlpenme si soy de una comprensión más lenta, pero y ojalá me ayuden a entender lo que tal vez entendieron. Yo tengo dudas desde el inicio porque tu premisa empieza con un hecho de que el derecho actual mexicano es por sí solo equivocado totalmente, pero no existe como una... En el mundo no existe el absolutismo, o sea, el absolutismo por sí solo es una falacia. Entonces yo más bien tengo la duda como, ¿es una cuestión cuantitativa del derecho? O sea, es que dices que el derecho no es lo que nos imaginamos. Yo nada más por dudas, el derecho no es lo que nos imaginamos, pero sí es lo que concretamente es eficaz. Pero por sí solo la naturaleza es que el absolutismo es una falacia total. Entonces sería una cuestión más cuantitativa, ¿no? De resultados. Dices que el derecho se basa en resultados de qué tan eficaz es, pero no estaríamos valorando qué es derecho, porque en sí derecho son las dos cosas. Simplemente estaríamos valorando lo que es justicia, o sea, qué tan justo es ese derecho, no si es derecho o no. Por eso, entonces creo que sí estamos en la misma sintonía, o yo ya me perdí desde hace mucho tiempo. Gracias. No estamos en la misma sintonía, pero tu sintonía es muy útil. ¿Mande? No estamos en la misma sintonía, pero tu sintonía es muy útil. Porque justo el punto no es decir necesariamente que el derecho está mal, y era un poco a lo que iba ahorita a llegar. Sí, o sea, porque si no... El punto no es que que solo en México el derecho está mal, sino que si pensamos en una visión más conservadora de la sociología jurídica, en este caso en particular, pensar solamente en las realidades de América Latina nos pueden hacer llegar a pensar, bueno, es que el derecho de México está mal y el derecho de Estados Unidos está bien. Y eso no es así, ¿no? Y eso no es así si pensamos de una manera más crítica a eso. Ahora, el punto no es necesariamente que el derecho, la sociología jurídica solo piense al derecho en función de si es efectivo o de si no es efectivo. O de justicia, ¿no? O de justicia o no justicia, sino o que no vea a las leyes como parte esencial del derecho.
El punto es que el derecho no se acaba ahí como fenómeno y que para verdaderamente entenderlo necesitamos ver a todas estas otras cosas. Y la pregunta de la justicia es fundamental además, porque la pregunta de la justicia es esencial para lo que nosotros pensamos del derecho y para lo que pensamos como objetivos del derecho, es esencial para la legitimidad del derecho. Cuando nosotros nos hacen creer que un sistema acusatorio va a ser mejor porque alguien que solo va a ir a la cárcel, la gente culpable, y si eres inocente no vas a ir a la cárcel, eso no pasa por arte de magia. Pasa porque como ciudadanía, para confiar en el derecho, tenemos que creer que esto tiene algún sentido. Entonces la pregunta de la justicia por supuesto que es esencial, pero no es que el derecho, por ejemplo, si es injusto necesariamente sea menos derecho, o que solamente el derecho de México sea injusto y malo y el derecho de Estados Unidos sea justo y bueno, sino que precisamente para comprender el derecho, ver solamente las leyes no nos va a dar esas respuestas. Y entonces vemos más allá y la pregunta de la eficacia no hace a la ley menos ley, tampoco la hace menos positiva, pero nos dice cosas respecto de cómo vivimos el derecho y cuáles son los procesos de poder en los que ciertas cosas llegan a ser realidad y ciertas cosas no. Y ciertas cosas llegan a ser realidad a través del proceso jurídico y ciertas cosas llegan a ser realidad a partir de procesos distintos, ¿no? Entonces, no sé si ahí medio aclaré algunos de los puntos. Entonces, no, o sea, no necesariamente estamos en el mismo canal, pero sí es muy relevante para las discusiones que estamos teniendo. Y entonces vuelvo al primer punto, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la reforma penal desde una versión sociológica, podríamos hacer un estudio que básicamente nos muestre cómo en México no funciona porque nosotros estamos haciendo todo mal. Si lo pensamos desde una perspectiva crítica, tendríamos que ver lo que decía la compañera. ¿Cuáles son los defectos de los sistemas penales? ¿Cuáles son las miradas de raza, de clase, de género que marcan el ejercicio del sistema penal y que lo marcan aquí y en Estados Unidos? Entonces, precisamente una visión crítica tendría que estar yendo un poquito más lejos, ¿no? Y eso es un poco la dicotomía a la que hacía referencia Orlando, que es importante tener presente. Efectivamente, no siempre ver al derecho en su funcionamiento social automáticamente significa que vayamos a hacer una crítica, y incluso poner el ojo en América Latina puede seducirnos a simplemente pensar, como lo decía Orlando, que lo que pasa es que nosotros no somos como los finlandeses, ¿no? Y entonces el defecto somos nosotros y no el sistema jurídico, no las formas, no las estructuras, sino todo lo que nosotros hacemos mal en función de, ¿no? Pensar, por ejemplo, en esta diferencia entre la forma del derecho en las leyes, que está completamente desconectada, podríamos interpretarla como: lo que pasa es que no sabemos suficiente de la reforma penal, por eso no la entendemos, y es nuestra culpa. O podríamos pensarla como: ¿cuál es el aparato ideológico que ha producido una visión idealizada del sistema jurídico estadounidense que después proyectamos sobre nuestra propia reforma y que puede o no estar conectada con el sistema penal más grande del mundo, ¿no? Entonces ahí empezamos un poco a ver las posibilidades de crítica que hay de ver al derecho precisamente de esta manera, no porque la ley no sea importante, sino porque la ley solo es una parte de la ecuación, ¿no? Más o menos. Sí, es que... sí, está bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo creo que un poco lo que decía Lucero, ¿no? Y que creo que llevó muy bien a un poco a hacer un como desglose muy nutritivo, muy amplio de bueno, aquí de todos los que estamos participando. Yo creo que en sí mismo un poco como las reflexiones que se estaban sacando por lo individual, pues nos muestra justamente el campo de la sociología jurídica, ¿no? E incluso su propia ¿cómo se dice? Diferencia, ¿no? La del sistema acusatorio, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando uno se pone a ver quién está detrás, quién pone los millones de dólares que decía la compañera para esta reforma, está USAID, o sea, ¿no? Y claro, o sea, no es que sea una copia burda, porque esto primero pues pasó ya a otros países. Por ejemplo, Chile fue uno de los primeros con toda esta onda de los Chicago Boys y toda la implementación del sistema neoliberal, ¿no? Y claro, ya hay una adaptación latinoamericanizada, por decirlo de alguna manera, a esto. Entonces no es simplemente que pues viene como copia, como una calca de... Pero claro que cuando uno ve justamente quién está detrás de estas reformas,
se da cuenta de eso. Ese es en sí mismo un estudio de sociología jurídica, ¿no? Que cómo pasan estas reformas, quiénes son los financiadores, cuáles son los discursos que movilizan. Es decir, estamos analizando el derecho penal, pero no qué dice el Código Penal. No qué dice el viejo código y el nuevo código, cuál es el procedimiento, los días, las autoridades, no es eso. Es justamente cómo se produce ese texto, por decirlo, esos textos, ¿no? Cuando justamente podemos observar una crítica respecto al funcionamiento de este tipo de sistemas o su adaptación, que ya lo decían acá también, no va a funcionar porque no tenemos esa historia. Bueno, y lo que vemos es, por ejemplo, ahora una especie de teatralización de los jueces en el tema de la oralidad, ¿no? Y una pseudo oralidad que se reproduce muy a la mexicana, porque justamente nuestra cultura jurídica es distinta y porque, como muy hábilmente acá lo comentó Carla, pues los abogados no tienen esa formación, ¿no? Y ahí sí, a pesar de que se invirtieron miles, bueno, no sé si miles, pero varios millones de dólares en esos emprendimientos, pues la verdad es que es como una fotografía o es una película que ya vimos. Es la reforma judicial, es antes de la reforma judicial otras tantas y otras que vienen, ¿no? O sea, la reforma judicial va como por el cuarto o tercer ciclo de reforma judicial, porque nunca es suficiente, ¿no? Y seguramente el sistema acusatorio penal pues es igual. O sea, yo escucho, uno ve en las noticias y dicen, no, es que nos faltó, es que hace falta, es que hay que seguir reformando, y pues la verdad es que no va a ser cuento de nunca acabar, ¿no? O sea, es una película que ya se ha visto, por decirlo así, en otro tipo de reformas. Entonces, no, todos los procesos, los elementos, los actores que intervienen en este tipo de procesos, pues son sujetos justamente de estudio de la sociología jurídica, ¿no? Que eso es el estudio del derecho para la sociología jurídica, no nada más analizar lo que decía el Código Penal hace 10 años, lo que dice este nuevo Código Penal, la ley orgánica de la Procuraduría con el funcionamiento ahora de la Fiscalía, no sé cómo se llama ahora el MP, no sé cómo se llame ahora, pero es eso, ¿no? Yo creo que lo que hay que como distinguir, lo que está en medio de los objetos de investigación. Gracias, Orlando. ¿Alguien más? Bueno, yo ya que me senté. Bueno, sí, si nosotros pensamos muchos de los temas que han salido y que ustedes hicieron un excelente diagnóstico, tienen estas posibilidades de análisis, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, el tema de la injusticia, el tema de los tratados económicos, el tema de la relación norte-sur, podemos encontrar constantemente algo similar. O sea, podemos encontrar un estudio de la sociología jurídica, un estudio del derecho que estudie los tratados de libre comercio. Y eso nos va a decir una cosa. Pero si lo estudiamos de una manera más amplia, podemos encontrar cómo los países se relacionan, cuáles son los procesos de negociación, quién lleva esos procesos de negociación, qué valor, qué intereses juegan en esos procesos de negociación, quién financia qué cosas, que era un tema que mencionaba Orlando, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablábamos, bueno, o mencionaban el tema de, dentro de los temas que mencionaban, el tema de los movimientos sociales. ¿Por qué creen que eso es particular de América Latina? O sea, hay movimientos sociales en otros lados, ¿no? Pero ¿qué es interesante de los movimientos de América Latina cuando pensamos en el derecho? Una idea muy corta, quizá por el hecho del eurocentrismo, del occidentalismo, por la historia de colonización a lo mejor. Es como una forma de resistencia, construir algo alternativo, a veces desde cero, y también las leyes pues poco a poco, o lo que se pudiera modificar. Bueno, yo no estoy muy segura, supongo que eso es muy reciente, pero creo que uno de los marcadores o de los puntos interesantes respecto de los movimientos sociales en América Latina cuando usan al derecho es cómo se aproximan al derecho. Bueno, creo que eso ha sido un tema. ¿Pero por qué cómo? Bueno, aquí los abogados de las causas. No, yo diría que no, yo diría que el estudio de los movimientos sociales incluso es clásico de Norteamérica y de Europa, ¿no? Los teóricos están allá, o estuvieron allá,
la escuela de las oportunidades políticas, de los recursos, todos estos. Entonces, no sé, creo que más bien serían los actores, y bueno, quizás también algo interesante sería la forma en la que se relacionan los abogados con los movimientos sociales, que creo que acá en América Latina más bien no son los abogados de buffet, los inteligentes o pro bono que llevan los casos desde el escritorio, sino son actores. Me parece que hay ahí como una beta de estudio que es interesante y que se diferencia de las primeras escuelas de movimientos sociales. Es la que se me ocurre. Ok. ¿Por qué no amplías un poquito cuál es la diferencia entre pro bono y lo que crees que pasa en América Latina? Bueno, aquí en el colectivo creo que tenemos buenos ejemplos de eso, ¿no? Acá a mi derecha, a la derecha y los demás que han estado cercano a los casos de los pueblos indígenas, pues es que al final se convierten o son parte de la movilización, ¿no? Acompañan a la comunidad, forman parte de la comunidad. Si hay que manifestarse en la corte, se manifiestan en la corte. Si hay que ir con el juez, van con el juez. Y no solamente hacen el trabajo de escritorio, ¿no? Sino que se convierten en actores igual que los demás, no sé si igual, pero forman parte de los espacios colectivos donde se discute, donde, digamos, no solo donde hay la discusión de aspectos legales, sino también aspectos sociales, aspectos de la comunidad, forman parte de las fiestas. Entonces, digamos, hay como una cierta horizontalidad, ¿no? Entre el movimiento social y los abogados. Y acá del otro lado, los abogados de causa o estos abogados pro bono son como más una especie de élite como jurídica, que se encargan como de ir cazando los casos, ¿no? Y que ven cuáles pueden tener oportunidad, y en algunos casos como los pro bono, ahí sí están ganando comisiones, ¿no? Según tengo entendido, por los casos, ¿no? Igual en una, digamos, una vertiente de los abogados de causa en Norteamérica, ellos toman los casos donde ven que tienen oportunidades, incluso pasan por encima de los clientes. Por ejemplo, en estos hay un estudio muy interesante que son los condenados a la pena letal en Estados Unidos, y entonces hay abogados que se dedican a defender esta causa. Todos diríamos que es una causa noble, ¿no? El que no vayan el que no se cumpla, ¿no? Esta condena. Entonces creo que nadie se podría oponer, o al menos suena noble, ¿no? El que defiendan a estos sentenciados que están sujetos a la pena capital. Pero para estos abogados no les interesa, digamos, el cliente es uno más, y pasan por encima de él e incluso argumentan lo que a ellos les conviene, no lo que el cliente les dice, porque de lo que se encargan es como de ir buscando elementos de distintos casos para tratar de poner su agenda sobre el tema. Y acá me parece que la diferencia cualitativa es que no se trata de pasar a la comunidad por encima, que se trata como de más bien de discutir, de dialogar y de establecer acuerdos, ¿no? Entonces creo que eso, no sé si... ¿qué? No, creo que a ver, tal vez tenga una confusión disciplinar, pero bueno. No, en realidad no. Pero en realidad me refería a una confusión disciplinar de que no sé si lo que voy a decir tiene que ver con la sociología jurídica o más con la antropología jurídica. Pero bueno, no sé, por ejemplo, está estos estudios, por ejemplo, este estudio de Julieta Lemaitre, por ejemplo, ¿no? Que es un estudio que analiza justamente abogados y movimientos sociales que utilizan el derecho y cómo entienden el derecho, ¿no? Y entonces es una especie de estudio de pues un poco medio de conciencia jurídica, medio de relación entre los abogados con el derecho y con los movimientos sociales, ¿no? Como en ese contexto. O de cómo los movimientos sociales utilizan el discurso del derecho en sus procesos de lucha. Creo que, no sé si eso es particular de América Latina, pero pues sí, supongo que, como decían, los actores van siendo, o sea, ya en un estudio más detallado o más de cerca, se ve como esas particularidades, ¿no? Que ya sé a qué se refería Orlando.
Un otro aspecto importante es que los abogados latinoamericanos no creen enteramente en las instituciones judiciales. O sea, al menos en lo que yo pude recuperar de México y leer de América Latina, los abogados no son ingenuos de los posibles resultados. O sea, la mayor de las veces saben que no van a encontrar los resultados necesariamente en la vía judicial, y entonces por eso deciden movilizar. Y los abogados en pro bono o de causa en el norte, estoy hablando de los abogados que defienden causas, digamos, para grupos vulnerables en Norteamérica, gratis, ellos creen en tienen más fe en los posibles resultados por las vías legales, y tiene que ver pues justamente que el sistema norteamericano más o menos se caracteriza como un sistema abierto a los reclamos, que digamos se dio, en términos generales, algunos han dicho la revolución de los derechos, ¿no? O sea que hubo muchos casos que abrieron boquetes en las instituciones judiciales que ampliaron los derechos, ¿no? Los derechos de los afros, de los negros, de las mujeres, etcétera, etcétera. Okay, retomando un poquito de eso, ¿quiénes usan el derecho? O sea, cuando hablamos de movimientos sociales que usan el derecho para distintas cosas, qué tipo de colectividades, qué tipo de personas se imaginan que hace eso? O sea, yo mencionaba al compañero, por ejemplo, en el contexto de colonización y entonces los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? ¿Quién más? Bueno, no sé en todo el derecho, pero en cuestión ambiental, por ejemplo, yo me doy cuenta que quienes se levantan o hacen acción colectiva o movimientos son las personas como más vulnerables, o sea, personas en alguna comunidad, no siempre indígenas, sino personas que se están viendo el saqueo de sus recursos, o muchas veces como un megaproyecto es impuesto y sin consulta, o sea que no se les informa ni tampoco que se llegue a un consenso, ¿no? Entonces también siento que eso es diferente a países como Estados Unidos, Canadá, ¿no? Donde me tocó ver en una conferencia una vez de Amnistía Internacional que cuando se habló de pues la cuestión ambiental, como que pues la persona de Canadá pues no hay yo que decir, ¿no? Fue como, pues sí, o sea, sí somos la minería, pero en Canadá el ambiente está bien, ¿no? Entonces como que es una discusión diferente. ¿Quién más? Bien, pues yo como que de la experiencia, de lo que logro como que observar, pues creo como que en Europa, tanto en Europa como en Norteamérica nota tanto la desigualdad, ¿no? Y es como que en los países latinoamericanos es donde vemos más marcado este aspecto, y pues es como que donde la gente pues tiende a esa necesidad de organizarse, ¿no? Y de hacer ese uso del derecho, como hablaban en la sesión pasada, de que bueno, el derecho tiene un origen como que violento, digámoslo así, ¿no? Entonces, de una manera muy drástica, pero bueno, es así. Entonces, pues la gente tiende a organizarse y a buscar esa forma de ejercer un derecho que el Estado no les reconoce, y que obviamente eso como que da la pauta para el surgimiento de un derecho justamente, pero el derecho pues que nace del pueblo, el derecho social, ¿no? Y entonces siento que las condiciones son muy distintas, y es por eso que hablamos de un contexto muy diferente de los movimientos sociales en Latinoamérica, que a lo mejor en Europa y en otros países también vemos protestas sociales o diferentes movimientos, pero son en diferente contexto porque la realidad es muy distinta, ¿no? Gracias. ¿Quién más? O sea, como un poco escuchando lo que dicen, me quedo pensando como que tal vez los movimientos sociales que buscan como en el aparato de, es que justicia no, pero o sea, bueno, en el aparato gubernamental o institucional, algo en específico que puede para ellos o para ellas representar como digamos que su demanda pueda estar de alguna forma cubierta o que pueda garantizar ciertas condiciones, por ejemplo en el caso de los feminicidios, ¿no? Que se tipifique es un avance importante. Sin embargo, me parece que en los estados o en los países donde los estados son fuertes, se puede, digamos, como avanzar mucho más en términos de demandas institucionales, y en los países donde los estados no necesariamente son fuertes o los gobiernos no necesariamente son legítimos o tienen como esta apertura,
Entonces el Estado no, o digamos las instituciones no son en sí mismas un fin, ¿no? Sino solamente un medio para poder avanzar en las condiciones en las que se estén demandando. O sea, estoy pensando específicamente en el caso de las primaveras árabes, ¿no? Que digamos que es como el último boom de movimientos sociales que derrocaron gobiernos. Había una necesidad de derrocar un gobierno porque no era un gobierno que se pudiera entablar ningún tipo de negociación. Si no hay un margen de negociación, entonces tienes que pasar como al siguiente nivel. Entonces en los otros países como Europa o Estados Unidos, si hay un margen de negociación bastante amplio, o Canadá, hay un margen de negociación muy amplio, entonces, digamos, se puede resolver en términos de la negociación. Pero en los lugares donde no se puede resolver en esos términos, será como solamente un mecanismo el que agotas, pero no puede ser tu fin mismo, pienso. ¿Alguien más? Bueno, yo pienso que también algo interesante es como las formas de represión y de control de la protesta, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente Cataluña, que las movilizaciones mismas donde la gente sale a las calles y todo, no fueron reprendidos ni nada, ¿no? Bueno, obviamente también les tocaron sus macanazos a la hora de votar, pero que no se compara con las fuertes represiones que ha habido en América Latina, intentando detener pues movimientos sociales que intentan cualquier tipo de cambio, ¿no? Que incluso han llegado a desaparecer comunidades enteras o a violentar de maneras extremas todo tipo de derechos humanos. Y bueno, pienso que eso sería algo importante, las regulaciones, y que aparte se vienen haciendo más y más fuertes, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo de la ley Mordaza que se nombró, ¿no? Donde se quiere regular, me viene a la cabeza, por ejemplo, creo que es en Singapur, donde tienen como una esquina de las manifestaciones, ¿no? Y que toda esta forma de controlar tiende como a minorar las luchas políticas que contrarresten la desigualdad, y que a su vez la desigualdad cada vez viene en más aumento. Entonces, por lo tanto, hay que subir los niveles de restricción de las luchas y las movilizaciones sociales. Vale, pero ¿qué, por ejemplo, hacemos bien? ¿Qué cosas han hecho bien los movimientos sociales respecto del derecho? O sea, porque encontramos precisamente un panorama en el que se nos hace más o menos visible los defectos de la legalidad y los defectos de las institucionalidades. Pero ¿qué hacemos bien? ¿Qué aportaciones tenemos que sean benéficas? ¿O qué aportaciones vemos de las luchas que sean benéficas? Que se reconozcan derechos, o que se reconozcan como problemáticas que no estaban siendo visibilizadas, o que se puedan nombrar incluso cosas, que puedan aparecer nuevos actores a la hora de tomar decisiones, que pueda, digamos, el sector social tener un mayor lugar a la hora de, digamos, incluso hasta la hora de la discusión de un tema. O sea, pienso como en el caso de, o sea, es que hablábamos la sesión pasada, como que si bien las reformas nunca van a ser este elemento que transforme la realidad social, y por lo tanto nunca va a ser como el fin último, ¿no? O sea, no podríamos esperar que ya que está reformado entonces los problemas se solucionan. Entonces, o sea, partiendo pues de ese tipo de razonamiento, entonces lo que logramos, o lo que se logra a partir de, es visibilizar, nombrar, reconocer, y como te puede dar como muchas más herramientas para, digamos, como tener una estrategia mejor armada, ¿no? Pero no creo que sea como el fin mismo, que solo que esté ahí. O sea, solo creo que en países como el nuestro es un mecanismo que hay que agotar siempre, pero no es lo que va a resolver en la realidad. Por lo que ya hablábamos de qué temas se trabajan, por mucho que esté ahí que todos tenemos derecho a la justicia, pues la justicia podrá empezar por lo económico, pero hay una desigualdad que es clara, ¿no? Pues sí, siento que también poner de relieve como algunos discursos están un poco agotados. Por ejemplo, también eso, ¿no? Visibilizar que el hecho de tener el reconocimiento de derechos no es suficiente para que esto se garantice, que hacen falta mecanismos, pero también creo que los movimientos sociales buscan alternativas dentro del derecho positivo para hacer efectivos estos derechos, ¿no? Al menos como
sumar una presión política e ir articulando como nuevas vías legales para generar estos mecanismos aunque como tales no los existan. Los distintos usos del derecho, las redes transnacionales, creo que esos serían como los puntos como de aprendizaje del norte o sea, cuando el norte ve al sur, sería eso, como las redes transnacionales que han logrado, por ejemplo, los temas ambientales, los temas de feminicidios en pueblos indígenas, ¿no? O sea, hay incluso también como el uso de distintos actores, prensa, abogados, redes transnacionales, organizaciones internacionales de derechos humanos, estudiantes y demás. Creo que eso es como muy de América Latina y los distintos usos del derecho. A mí me parece que una de las cosas que han hecho pues importantes los movimientos sociales, por lo menos los exitosos que han visto en el derecho como alguna posibilidad, es precisamente pues ir como insertando ciertos también contenidos, ¿no? Como apropiándose del diferente derecho que está como utilizando estas características de ambigüedad y sumándolo con estrategias políticas. Me parece que ahí también va como tratando de cambiar la realidad y encontrando como algunos espacios de movilidad. Y bueno, otra cosa que me parece que también hacen los movimientos sociales es encontrar los límites también del derecho, ¿no? Hasta dónde utilizar el derecho les va a servir y hasta dónde no, y entonces se empiezan como a poner a repensar en otras posibilidades también. Gracias. Un poco sí, bueno, tratando de cerrar, a menos que alguien tenga algún otro comentario. Hola, buenas noches. A ver si no me aventuro a decir algo, tampoco soy abogado. Yo creo que lo más importante, por así nombrarlo, que han hecho los movimientos es como desarmar esta concepción positiva o eurocentrista del derecho, ¿no? En el sentido en que de alguna forma quizás las leyes, la misma constitución, pues ya dice cosas, pero los poderosos, por así nombrarlos, están interpretando pues a su favor esas leyes o ese derecho, y yo creo que los movimientos ahí están. Por ejemplo, el caso de ya lo mencionaban, las comunidades indígenas, que ahí está el convenio que ya les especifica algunas cuestiones, pero bueno, como no les conviene al gobierno, por así decirlo, pues tratan de ocultarlo, ¿no? Gracias. Sí, entonces, bueno, voy a tratar de regresarlo. Una de las razones por las que estoy abordando eso, hace algún tiempo, bueno, como un año, yo hice un diagnóstico de qué temas estaban trabajando en América Latina, medio no tan relevante en este punto. Pero una de las cosas que yo encontraba es que más o menos lo que yo hice tratando de ver un montón de libros para ver una serie de 300 artículos que hablaban sobre América Latina y ver qué tipo de temas estaban trabajando y cuáles eran los ejes más importantes, una de las cosas que yo encontré en ese ejercicio fue más o menos a grandes rasgos exactamente el mismo diagnóstico que hicieron ustedes hace unos minutos. Entonces, en realidad eso lo quiero poner sobre la mesa un poco para mostrarles que justo una parte de las cosas que nos permiten ver una visión de la sociología jurídica y una visión crítica de la misma es que hay ciertas cosas que son relevantes para nosotros y que están conectadas con nuestro propio contexto social y que tienen que ver no necesariamente con solamente lo que dice la norma, sino con cómo esa norma se interpreta y cómo se vive en un país. La mayoría de los estudios sobre sociología jurídica en América Latina hablan sobre los procesos de criminalización, sobre el tema de la violencia de género, sobre las aportaciones de los pueblos indígenas para cómo se pierde el derecho y las luchas contra la colonización. Hablan sobre las aportaciones de movimientos sociales. Los estudios que hablan, por ejemplo, de temas económicos, hablan precisamente sobre los procesos de globalización, los tratados de libre comercio, cómo esto afecta a América Latina, cómo se trabaja acá. Entonces, si lo piensan, hay ciertas cosas que son más o menos intuitivas, incluso si no tenemos un mapa súper amplio y si no hicimos un estudio de 300 artículos de sociología jurídica sobre América Latina, porque tienen sentido para nuestras realidades.
porque hacen sentido al tipo de cosas y al tipo de cosas que nos preocupan, ¿no? Ahora, retomando un poco los comentarios que han hecho, volvemos a ver esas mismas tensiones, ¿no? Una primera cosa que encontramos es precisamente un derecho que es mucho más ambiguo, una realidad en la que las cosas, la legalidad y la ilegalidad funcionan